Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Dice la Biblia, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Alabanzas al Señor. Saludo en el nombre de Jesús para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta hora, en este momento especial, a todas las personas que están frente a su pantalla. También les estamos saludando en el nombre del Señor Jesús y es una gran bendición poder tenerles con nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra de Dios. Por favor, abra su Biblia. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 9. Evangelio según San Juan, capítulo número 9. Gloria a Dios. Verso 25 dice así: entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aleluya. El desarrollo de la fe. Oremos. Padre celestial, Señor Jesús, bendito Salvador, te adoramos. Glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Tú estás en nuestro corazón, en nuestra vida. Y por esa razón te exaltamos, te bendecimos. Y agradecemos lo que has hecho con nuestra vida, Señor. Lo que has hecho en nuestro ser, en nuestro corazón. Aleluya. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a estar delante de ti, a agradarte, a servirte, a amarte, mi Dios maravilloso. En tu nombre santo te lo pedimos. Aleluya. Amén y amén. Una alabanza al Señor Jesús. Por favor, pónganse cómodos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El desarrollo de la fe. Amén. Bueno, creo que toda persona tiene fe. Amén. Todo ser humano tiene alguna forma de fe, algún tipo de fe, algún nivel en su fe. Amén. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír. Amén. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero se está refiriendo el versículo es a la fe en Dios. Como decía hace un instante, todas las personas tienen fe, pero tienen fe en otras cosas, ¿cierto? Por ejemplo, alguien puede tener fe en sus negocios, tiene fe en sí mismo, confía en sus habilidades, en sus capacidades, en sus conocimientos, ¿cierto? Para hacer que sus negocios prosperen y pueda darle una gran ganancia, ¿cierto? Alguien puede tener la fe puesta en la ciencia, en los médicos, qué sé yo. Alguien puede tener la fe puesta en otra persona, en un líder. Ah, este es el líder que necesitamos, este es el que me va a ayudar, este es el que me va a sacar adelante, con esta persona así voy a prosperar, ¿cierto? Y pone su fe en algún líder de diferente índole, político, científico, filósofo, religioso,
comunal, lo que sea, social, pero alguien puede tener su fe puesta en otra persona, ¿cierto? Pero el verso que acabo de citar se está refiriendo es a la fe en Dios. Amén. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Lo que hace la palabra de Dios es de alguna manera canalizar, amén, la capacidad de fe que pueda llegar a tener una persona. Amén. Pero esa fe, como dice el Señor, si alguno tuviese fe como un grano de mostaza, pues entonces ese grano de mostaza, siendo tan pequeño, puede llegar a ser un gran árbol, una gran planta. Amén. Cuya sombra ha de cubrir a todos los que se le acerquen. Amén. Cuyas ramas pueden brindar protección a muchos animales, a muchas aves, cuyo alimento puede satisfacer la necesidad de muchas personas y de aún el hombre, ¿cierto? Un árbol grande, bendito el nombre del Señor Jesús. Pero es la palabra de Dios la que hace que esa fe cambie de un rumbo errado, equivocado, ¿cierto?, a un rumbo correcto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que produce la palabra de Dios en la vida de las personas. Y a esto se le añade no solamente la palabra, sino las experiencias que uno puede llegar a tener con Dios. Por ejemplo, David escribe el Salmo 103 y dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces David comienza a enumerar una lista, amén, bien interesante de cosas que a mí me llaman tremendamente la atención. Gloria al Señor Jesús. Y él inicia esa lista precisamente hablando del perdón. Amén. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y entonces yo pienso, hermano, que la palabra de Dios no se escribió por escribirse, que ninguno de estos autores estaban por ahí sin nada que hacer y se pusieron a pensar, ay, tan bueno, voy a escribir la palabra de Dios, y entonces se puso a inventar. Yo creo que si este hombre está diciendo que Dios es el que perdona todas las iniquidades, es porque él ha sentido que Dios le ha perdonado. Si él dice que Dios es el que sana todas sus dolencias, quiere decir que él ha estado enfermo y ha sentido la sanidad de Dios. Él dice que Dios es el que rescata del hoyo su vida. ¿Cuántas veces estaría a punto de morir y Dios le preservó la existencia? Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice, el que te corona de favores y misericordias. Uno dirá, pero ¿qué necesita un rey? Un rey lo tiene todo, pero es que David no todo el tiempo fue rey. Y aún siendo rey le tocó vivir en una cueva. Y aún siendo rey le tocó vestirse de indigente para que no lo mataran. Y aún siendo rey tuvo hambre, tuvo cansancio, tuvo sed. Y él dice que Dios satisfizo todas sus necesidades. Amén. Proveyó para aquellas cosas que le hacían falta.
en su corazón, en su alma, en su cuerpo, en su vida. Amén. Dice, el que sacia de bien tu boca, a pesar de las circunstancias, tenía una boca para alabar a Dios, para glorificar su nombre. Alabado y glorificado es el nombre de Jesús. A medida que uno va teniendo experiencias con Dios, entonces, hermano, esa fe entra en un desarrollo y en un crecimiento. Los textos que leímos para hacer la introducción de este sermón nos hablan de un hombre que era ciego de nacimiento. Amén. Un hombre que había nacido siendo ciego. Y los discípulos iban caminando con Jesús y ese hombre estaba ahí a la vera del camino, a la orilla del camino, mendigando. Y los discípulos no sabemos de qué venían hablando con Jesús, pero surgió el tema, lo miraron, se quedaron mirando a ese hombre y le dicen a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Bueno, yo creo que los discípulos conocían a ese Señor, porque a ellos quien les dijo que él había nacido ciego. Tiene que ser que lo conocían de muchos años. Porque los judíos siempre han relacionado, hermano, el mal, la desgracia, la enfermedad, la han relacionado con el pecado. Bueno, de todas maneras sí sabemos que todos los males que existen en el mundo son consecuencia del pecado. ¿Cierto? Todos los males que existen en el mundo. Si Adán no hubiese pecado, pues no existiría ningún mal, no existirían las enfermedades, no existiría el hambre, no existiría la guerra, no existiría ni siquiera la muerte. ¿Cierto? No existiría el odio, ni la amargura, ni nada de esas cosas. Nada de eso existiría si el hombre no hubiera pecado. Pero a raíz del pecado, entonces, todos los males que la humanidad tiene hoy, vive hoy, experimenta hoy, enfrenta hoy, pues son consecuencia del pecado. Y entonces los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y el Señor dice, no es que él haya pecado, ni siquiera sus padres, aunque seguro sí pecaron, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron. Sino que lo que el Señor se está refiriendo es que el hecho de que él fuera ciego no era consecuencia del pecado ni de sus padres ni suyo. ¿Cierto? Es lo que le está queriendo decir el Señor a los discípulos. Sino que él nació así, para que la gloria de Dios sea exaltada. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Amén. Para que la gloria de Dios se manifieste en él, dice la palabra del Señor. Es decir, que Dios a veces permite cosas en nuestra vida para que su nombre sea glorificado. Eso fue lo que Job no pudo entender. Amén. Eso fue lo que Job no pudo comprender, por lo menos al principio. Porque él pensaba, todo esto que me está sucediendo, ¿por qué? ¿Por qué causa? Amén. Y sus amigos vinieron a visitarlo y decían, todo eso es por causa de tu pecado. Si tú sacas el pecado de tu casa, y comenzaron a acusarlo y acusarlo. Y él comenzaba a pensar, pero es que yo no he hecho nada malo. ¿Yo qué he hecho? Yo no he hecho nada, yo no he hecho sino servirle al Señor. Yo no he hecho sino rendirle culto a Él, no he hecho sino glorificarlo, exaltarlo, servirle. Él se preguntaba eso. Pero seguramente al final de toda esa faena, de toda esa situación tan dura en su vida, él pudo comprender y pudo entender que todo fue solamente para la gloria de Dios. Para Dios glorificarse en él.
Si usted nunca se ha enfermado, no puede decir que el Señor es el sanador, porque entonces nunca lo han sanado. Pero a mí me ha sanado el Señor. ¿Usted ha sentido que Dios le ha sanado? Y no solamente su cuerpo, sino su alma, ¿cierto? Si usted cree que no ha cometido pecados, entonces no puede pensar en que Dios es el perdonador, porque usted no necesita que le perdonen nada. Pero todo finalmente es para la gloria y honra del Señor Jesús. Y el Señor entonces se acerca donde aquel hombre que estaba ciego, y dice que escupió en el suelo, hizo lodo y le untó los ojos y le dio la palabra. Una palabra que para alguien puede decir, no, pues ¿qué fue lo que le dijo de interesante? Pues de pronto para usted no es tan interesante, pero para ese hombre que era ciego sí fue muy interesante. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Si yo me pongo en la situación de ese hombre, bueno, soy un mendigo, estoy ciego, estoy tirado en el camino y llega una persona a untarme pantano en la cara. Ni siquiera sé quién es porque no lo veo. Escucho que están hablando ahí, inclusive creo que están hablando hasta de mí. ¿Qué es lo que está diciendo esta gente de mí? Y este señor, ¿por qué me está echando pantano en la cara? Otro se enoja, ¿cierto? Otro se disgusta. Ve y lávate en el estanque de Siloé. No hubiera hecho caso, ¿qué necesidad tenía? Pero él obedeció lo que el Señor le dijo, aún sin entender siquiera qué era lo que estaba sucediendo con él. Sin entender siquiera qué es lo que le estaban diciendo, por qué estaban haciendo eso con él y qué estaban diciendo de él. Cuando yo conocí el Evangelio, hermano, y digo conocí porque me senté realmente a escuchar la palabra, porque si a eso nos vamos desde niño, escuchaba yo la palabra, pero nunca le había prestado atención. Como dijo Job, de oídas te había oído. Lo mismo le pasó a Jacob, había escuchado hablar de Dios, pero nunca había tenido una relación con él. Pero una vez que yo fui a la iglesia y escuché la palabra y me dijeron que tenía que arrepentirme y que Dios me iba a perdonar, en ese instante preciso de mi vida, yo no entendía nada que iba a entender. Un hombre hundido en el pecado, en el fango, ¿cierto? En el lodo cenagoso, como dice la Biblia, en el cieno inmundo, totalmente ignorante, ajeno de la verdad de Dios. Pero ese día escuché, hermano, una palabra que el pastor usó: venga aquí al altar y entréguele su vida al Señor. Eso fue lo que yo escuché y eso hice. El ciego escuchó: ve y lávate al estanque de Siloé, y fue y se lavó. A usted le tuvieron que haber dicho algo, una sola expresión, una sola frase. Le pudieron haber hablado del Evangelio toda una noche, pero solamente hubo una expresión y una frase que fue la que le llegó a su corazón. Quizás usted hasta ni recuerda siquiera todo ese discurso que le echaron ahí en todas esas horas hablándole del Evangelio. Usted no entendía nada de lo que esa persona le estaba diciendo. Pero hubo una expresión, hubo una frase, que esa frase y que esa expresión fue la que le dio sentido a todo, y usted hizo algo sencillo que le estaban diciendo, y entonces usted ese día comenzó ¿a qué? A canalizar su fe. Aquel ciego, el Señor no le prometió que iba a regresar viendo. El Señor le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé. Pero es que ese estanque tenía un significado. Ese estanque tenía algo que era representativo para el pueblo. Él sabía que las aguas de ese estanque eran aguas que producían salud. Eran aguas donde un ángel venía
y las movía, y el primer enfermo que llegaba allá era sano. Ese ciego había oído hablar de esas aguas. Seguramente algún día estuvo cerca del agua tratando de descender y ser sanado allí en aquel lugar, pero desistió y se dedicó solamente a la mendicidad. Pero él sabía que esas aguas tenían algo especial. Amén. No fue totalmente ignorante. Lo que Jesús le dijo tenía algo de sentido. Bueno, quizás este hombre me está mandando a lavarme allí y llegue el ángel y me sane algo. Una chispa de fe, de esperanza pudo producirse en su corazón. Si usted en esta hora que está escuchando esta palabra tuviese siquiera una chispa de fe, pequeñita como un grano de mostaza, y obedeciera lo que el Señor le está mandando a hacer, tu vida cambiaría. Tu vida sería otra. Tu vida tendría más sentido. Y aquel hombre fue al estanque de Siló y se lavó la cara. Se echó varias veces agua y tenía miedo de abrir los ojos. Pero ¿qué le impulsó a abrir los ojos? Si él tenía los párpados pegados, nunca había visto, nació así. Yo me atrevería a decir que nació sin ojos. No sabemos qué tipo de problema, o puede que tuviera ahí los ojos, pero no veía, tenía los párpados pegados. ¿Qué lo impulsó a él a abrirlos? ¿Qué sintió cuando el agua del estanque humedeció su rostro? Él podía haberse quedado con los ojos pegados ahí, con los párpados y no haber mirado y haberse quedado simplemente así, pero algo en su corazón le alumbró y le dijo: ábrelos, vale la pena, obedece al que te mandó. El problema de la humanidad es que no quieren ni siquiera escuchar la palabra. Usted, mi amigo, si usted tan solamente se sentara a escuchar, la palabra tiene tanto poder. Acá tenemos un hombre que comenzó a escuchar la palabra solamente de casualidad. Teníamos los cultos virtuales y su señora escuchaba los cultos en el celular. Y él seguramente desde lejitos comenzó a escuchar y comenzó a escuchar y comenzó a escuchar, y aquí lo tenemos. Por la palabra. Por la palabra. Pero algo iluminó el corazón de ese hombre y se atrevió no solamente a lavarse, esa fue la parte fácil. Igual así no lo hubieran mandado, hubiera tenido que lavarse porque tenía la cara empantanada. Así nadie le hubiera dicho, pues lo natural es ir a lavarse. Esa fue la parte fácil. Nosotros hacemos la parte fácil. La parte fácil es creer. Y alguien dice: pastor, creer es muy difícil. Creer es muy difícil, entonces ¿cómo será el milagro? ¿Y qué es más grande? ¿La fe o el milagro? El milagro. Usted lo único que tenía que hacer era ir al estanque, lavarse, ¿cierto? Y el milagro lo hace el Señor. Y abrió los ojos. ¿Cuál sería su sorpresa? Cuando abrió los ojos, ya no habían tinieblas, ya no había oscuridad, ya no había soledad, ya no había, hermano, esa sensación tenebrosa. Aquel hombre ahora estaba diferenciando los colores, los tamaños, las distancias, lo hermoso, lo feo, todo. Veo a los hombres como árboles. Y ahora el hombre está viendo. Y no tuvo tiempo de regresar donde estaba Jesús para agradecerle. Sino que los que se dieron cuenta de lo que había sucedido, lo tomaron y lo llevaron donde los sacerdotes. ¿Por qué lo llevaron allá? Porque era un día sábado, el día de reposo.
Y para los judíos el día de reposo, hermano, era algo en el que no podían hacer nada. Y entonces quisieron acusarlo, señalar al Señor y acusarlo de un milagro. Bendito el nombre de Jesús. Y lo llevaron donde los sacerdotes y dijeron: vea, este hombre pasó esto y esto. Y le preguntaron: bueno, ¿y el que te hizo eso, acaso tú no sabes que es pecador? Y él dijo: si es pecador, yo no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Bendito el nombre de Jesús. Lo único que yo sé es que yo estaba perdido en las drogas, en el pecado, en la maldad, y ahora soy un ministro de Jesucristo. Lo único que yo sé es que estaba muerto y ahora tengo vida eterna. Lo único que yo sé es que yo era un pecador empedernido y ahora soy salvo. Eso es lo único que yo sé. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Y quién es el que te hizo eso? Y él dijo: un hombre que se llama Jesús. Él untó lodo en mis ojos y ahora veo. Ese hombre es un pecador. ¿Por qué estás en esas circunstancias? Eso no se debía hacer. Y en verdad tú eras ciego. Y mandaron a llamar al papá y a la mamá. Y le dijeron: miren, este hombre es su hijo. Sí, señores, ese es nuestro hijo. ¿Y es verdad que era ciego? Sí, él nació siendo ciego. ¿Y entonces por qué ahorita ve? No sabemos. Pregúntenle a él, él tiene edad. Él dirá por sí mismo por qué está viendo. Y le dijeron: ¿por qué tú estás viendo? Y ya lo estaban haciendo como enojar. Uno lee en la Biblia que el hombre ya se estaba como enojando. Pero a ustedes, ¿qué les pasa? ¿Por qué me lo preguntan una y otra vez? Ya no les dije pues, ¿o es que ustedes quieren ser discípulos de él? Y ellos dijeron: discípulo de él eres tú. Nosotros no somos sino discípulos de Moisés. ¿Quién es ese que te devolvió la vista? Y él dijo: creo que es un profeta. Primero dijo que era un hombre y ahora está diciendo que no, que es un profeta. Mire cómo su fe y su manera de pensar, y entre más lo atacan y entre más lo vituperan, su manera de pensar cambia y más se ahonda su fe en aquel que hizo un milagro en su vida. Sabe que muchas personas no se hacen bautizar, no se entregan al evangelio solamente por miedo. ¿Y si será que sí, que yo puedo? ¿Si será que yo soy capaz? ¿Si será que eso es para mí? Yo la veo como tan difícil. Pues para uno sí es difícil. Pues yo le digo, hermano, yo por mis propios medios no estaría aquí nunca, jamás. Estaría muerto hacía mucho rato. Tenía que estar muerto hace mucho tiempo. Pero es que es Él el que nos ha traído hasta acá. Este hombre primero consideró que Jesús era un simple hombre. Ahora está diciendo: no, no es un hombre simple, es un profeta. ¿Y tú por qué dices eso? Nosotros lo desconocemos, no sabemos nada de él. Y les dice el ciego, hermano, les da la lección más grande de sus vidas. Les dice: es que lo maravilloso de todo es eso, señores, que ustedes son los líderes de Israel, que ustedes son profetas, que ustedes son sacerdotes, que ustedes son los predicadores, ustedes son los que guían a este pueblo a la presencia de Dios, y no saben que por ahí en la calle hay uno que sana a los enfermos, que resucita muertos, que le da la vista a los ciegos, que perdona pecados, y ustedes no lo saben. Pues yo quiero decirte aquí en esta hora: hay uno que perdona pecados, aquí hay uno que sana enfermedades, aquí hay uno que restaura vidas, aquí hay uno que salva y da vida eterna.
Y usted no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Porque está tan entretenido en las cosas del mundo y ha cerrado sus oídos para que la palabra de Dios no llegue. Pero hay una verdad, hay una luz, hay un camino, hay una esperanza que se llama Jesucristo. Hay uno que puede darle sentido a tu existencia. Hay uno que puede transformar tu ser. Hay uno que te puede perdonar. Hay uno que te puede transformar. Alabanzas al nombre de Jesús. Su nombre es Jesucristo. Yo creo que ese es un enviado de Dios, dijo el ciego. Bueno, ya no estaba ciego. Yo creo que él es un enviado de Dios. Hace un momento dijiste que era un hombre. Luego dijiste que no, que era un profeta. Ya estás diciendo que es un enviado de Dios. Vete de aquí, vete. Y lo echaron. Lo expulsaron. Y dice la Biblia que cuando él salió de aquel lugar, Jesús estaba por allá caminando y se encontró con él. Y Jesús le habló y él tuvo que haber reconocido la voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros conocemos la voz de Dios. Tú entiendes cuando Dios te está hablando. Tú entiendes cuando Dios te está diciendo algo. Tú entiendes cuando algo es palabra de Dios. Conocemos bien su voz. Ese hombre reconoció la voz de Jesús porque él ya le había mandado a que se lavara. Reconoció la voz. ¿Cómo olvidar esa voz? ¿Cómo olvidar la voz de nuestro Dios? Una voz dulce, una voz tierna, una voz romántica, una voz amorosa, una voz poderosa, una voz llena de autoridad. Oh, jamás hemos oído hablar así a hombre alguno. Una palabra, hermano, maravillosa. ¿Quién puede olvidar esa palabra? Tiene que reconocerla. Así quiera negarla, si algún día la conoció, la reconocerá. Bendito el nombre de Jesús. Y Jesús le habló y él entendió quién era el que lo estaba llamando. Y entonces Jesús le dijo: tú sabes quién es el Hijo de Dios. Aleluya. Tú sabes quién es el Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y le dice el hombre: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Imagínese, ya lo llamó Señor. Ya lo llamó Señor. Para nosotros la palabra Señor es muy común. No tiene tanta trascendencia entre nosotros. Pero para el pueblo de Israel, decirle Señor a alguien no era tan sencillo. Era reconocer una soberanía. Era reconocer un poderío. Era reconocer una grandeza. Cualquiera no era llamado Señor. De hecho, como Dios tenía un nombre impronunciable, un nombre que no lo podían pronunciar porque eran 4 consonantes sin vocales, que no era fácil poder expresar con palabras lo que significaba ese nombre. Entonces lo llamaban Adonai, el Señor. No le decían Señor, sino a Dios. Y este hombre le está diciendo a Jesús: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y dice la Biblia, le dijo el Señor: pues está frente a ti y tú lo estás viendo. El que habla contigo, Él es. A mí me llama la atención, hermano, la forma de hablar de Jesús. Jesús
se estaba refiriendo a sí mismo, porque él era el que estaba hablando con aquel hombre. Amén. Y el hombre lo estaba mirando. Y Jesús se refiere a sí mismo como él. ¿Cierto, hermano? Dice, él es. ¿Por qué no le dijo yo soy? Amén. ¿Por qué no le dijo yo soy? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Alabanzas al nombre de Jesús. Él es quien. Él es Dios, es lo que le quiso decir. Amén. Y le dice el ciego aquel, creo, Señor. Y sabe, hermano, ¿qué dice la palabra? Lo que no se hace sino solamente con Dios. Y le adoró. Pasó de mirarlo como un simple hombre, como un simple profeta, como un simple enviado, y ahora lo reconoce como el Señor, como aquel que es digno de adoración, como aquel que es digno de suprema alabanza. Cómo la fe de ese hombre se fue afianzando, cómo la fe de ese hombre fue creciendo, cómo el conocimiento, hermano, de la verdad de Jesucristo, hermano, fue revelada en su corazón. Lo más grande que recibió ese hombre en aquel día no fue haber recibido la vista. Lo más grande que ese hombre recibió es haber conocido al autor de la fe, aleluya, al autor de la salvación, aquel que le estaba entregando la salvación, aquel que le estaba entregando la vida eterna. Mi amigo, si tú solamente abrieras tus ojos y quisieras mirarlo a él, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No importa lo que estés sintiendo ahora, lo que estés pensando, si tan solo tú quisieras oír la voz de Dios, si tan solo tú quisieras colocar tu mirada en aquel que hizo los cielos y la tierra, entonces cosas grandes sucederían en tu vida, en tu hogar, en tu entorno, en tu corazón, en tu ser. Conocerías al Dios del cielo, al Dios que se hizo hombre y fue a una cruz para salvarte a ti, para perdonarte a ti. Así tengas una fe muy pequeña, si tú comienzas a escuchar su voz, si tú comienzas a tener experiencias con este Dios maravilloso, Él podría librarte, si tan solo tú lo buscaras. Sabe, hermano, que ya muchos cristianos hoy no buscan al Señor. Se dicen cristianos, pero solamente vienen a un culto y ya. No les interesa hablar con Él, no les interesa saber más de Él. Nunca abren la palabra, nunca quieren hablar con Él. Pero si nosotros en esta hora levantamos las manos, invocamos su nombre y le decimos: Señor, yo quiero conocerte más profundamente, yo quiero saber más de ti, cosas grandes comenzarías a experimentar si tan solo tú abandonaras ese mundo, si tú tan solo abandonaras la amistad con el mundo. Entonces entenderías que hay un ser que sí puede ser el verdadero y mejor amigo, que si hay alguien que en verdad te ama, que si hay alguien en verdad que quiere lo mejor para ti, y ese se llama Jesucristo, y ese se llama Jesucristo. Póngase en pie, iglesia, vamos a orar en esta hora. Yo quiero invitar a alguien que haya entendido este sencillo mensaje para que levante sus manos, para que se acerque y le diga al Señor Jesucristo: aquí estoy, obra en mi vida, obra en mi corazón. Iglesia, levante sus manos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Jesús su bendición, que traiga revelación a nuestro corazón,
que traiga revelación a nuestro ser. Cierra tus ojos, levanta tus manos, invoca el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cargado tenga sed, y escuchar la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación. El cansancio de tu alma quitará, libertado del pecado quedarás, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz anunciarás la salvación. Venid a mí, dice el Señor, a todo aquel que trabajado y cargado tenga sed. Escuchad la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación. El cansancio de tu alma quitará, libertado del pecado quedarás, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz anunciarás la salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz anunciarás la salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz anunciarás la salvación. Y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz anunciarás la salvación. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.